misma plaza, el Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno, que cobija a las principales autoridades de Guatemala, la Catedral Metropolitana hacia el oriente y lo que es el Parque Centenario con su concha acústica hacia la parte poniente. Bien, es interesante decirles también que nos encontramos entre las avenidas Séptima y Sexta, también de la zona 1. Y ustedes pueden apreciarlo, son larguísimas filas de cucuruchos los que desde esta madrugada marchan acompañando a Jesús Nazareno del Templo de la Merced. Esta es una de las procesiones más tradicionales y que cuentan con más feligreses en nuestro país. El día de hoy entonces tendremos para ustedes 4 transmisiones, esta que estamos iniciando en este momento, y aquí en este mismo punto esperaremos las 3 procesiones de los sepultados de esta tarde. Son ellas las del Señor Sepultado de Santo Domingo, Señor Sepultado de la Recolección y Señor Sepultado del Templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Hoy los cucuruchos visten de morado con paletina negra, capirote morado también y una faja que suele decirse es de origen sevillano en España, de color negro. Mientras que por la tarde, cuando se desplazan las procesiones o los cortejos procesionales del Señor Sepultado, los cucuruchos visten de riguroso luto, es decir, totalmente negro, incluyendo la paletina del mismo color negro. Bien, al fondo están ustedes viendo ya a Jesús Nazareno de la Merced, vistiendo una túnica color beige, casi llegando hacia el blanco. Y en este momento va a virar exactamente, porque se encuentra posado en estos instantes en el crucero de la Sexta Avenida y Octava Calle de la zona 1. Allí virará entonces, porque viene en este momento de norte a sur y va a virar hacia lo que es el oriente de la ciudad capital de Guatemala, que con su trazo especial está ubicada exactamente de esa manera. Si hablamos de puntos cardinales, la ciudad capital está trazada exactamente de norte a sur y de oriente a poniente, o de poniente a oriente, como ustedes quieran, pero que definitivamente en cuanto, por ejemplo, se refiere a la parte antigua de la ciudad, a lo que es el centro, la zona 1 principalmente, zona 2, que están con ese trazo especial. Algunas otras zonas han cambiado su fisonomía de acuerdo con la topografía de la ciudad capital de Guatemala, que en algunos momentos es variable, a pesar de que este es un gran valle, el que se denominó Valle de la Ermita, Valle de la Asunción o el Valle de la Virgen. Así que bienvenidos todos a esta transmisión, esperamos que todos ustedes puedan apreciarla en casa. Gracias por la sintonía para los canales 7 y 3 de televisión, quienes una vez más cumplen con la feligresía católica guatemalteca. Vamos a empezar nosotros a desplazarnos hacia donde tenemos Tañón, también Colegio de San José de los Infantes, para poder captar en toda su magnitud, en toda su magnificencia, en toda su belleza, lo que es esta procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Con el permiso de ustedes, voy hacia la unidad móvil. Quiero decirles que el Templo de la Merced, o del Templo de la Merced, sale una de las imágenes más tradicionales de la ciudad capital, la que ustedes van a tener ya o ya tienen en algunos aspectos frente o en sus pantallas. Esta fue creada por Mateo de Zúñiga en 1654. Es una de las más antiguas que se encuentran en el Valle de la Ermita. Según datos históricos, tiene más de 200 años de haber llegado al templo mercedario proveniente del Valle de Panchoy. Esta procesión sale con la misma imagen que se utiliza en el cortejo de la Reseña, pero con diferentes características. Para 1994 participan 4.640 cargadores para completar un total de 80 turnos de 58 brazos. Si tomamos en cuenta el largo de las andas de otras procesiones, pues realmente la de la iglesia, el Templo de la Merced, no es tan larga, no es tan grande, aunque 58 brazos pues no es nada pequeño. Empero, comparada por ejemplo con andas como por ejemplo la del Templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, que es la más grande, que tiene 120 brazos. Templos como el de la Recolección, San José y también Candelaria, que son sumamente largas y por ende
extremadamente pesadas. Sin embargo, los cargadores, llenos de fe, cargan en hombros estas sagradas imágenes y las llevan recorriendo las principales calles de la ciudad capital. Así que esta transmisión de los canales 3 y 7 es un obsequio más al pueblo católico de Guatemala. Enrique Hernández está con nosotros dentro de la unidad móvil. Vamos a trasladarle en este momento micrófonos de manera que él colabore con nosotros en la descripción de esta transmisión, de esta procesión tan especial. Buenos días, Enrique. Bienvenido una vez más a Canal 3 y a Canal 7. Gracias, Edgar. Muy buenos días. Solo para recordar que hace 1994 años, fuera de la ciudad al noroeste de Jerusalén, hay un pequeño collado. Gólgota se llama en arameo, Locus Calvari en latín, que quiere decir lugar de las calaveras o calvario. Jesús se entrega inerme a la ejecución de la condena. No se le ha dado de ahorrar nada y cae sobre sus hombros el peso de la cruz infamante. Pero la cruz será, por obra de amor, el trono de su realeza. Las gentes de Jerusalén y los forasteros venidos para la Pascua se agolpan por las calles de la ciudad para ver pasar a Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Hay un tumulto de voces y a intervalos cortos silencios, tal vez cuando Cristo fija sus ojos en alguien. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y sígame. Con qué amor se abraza Jesús al leño que ha de darle muerte. Esto es parte de el Via Crucis y es, por cierto, está con nosotros el historiador de la ciudad capital, el licenciado Álvarez Arévalo. Licenciado, hemos podido observar que en esta procesión de hoy, Viernes Santo, de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, no lleva los tradicionales 14 pasos del Via Crucis. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo no? Esto debemos de indicarlo que la Merced nunca nos ha acostumbrado a llevar, como lo acostumbran otras procesiones como Candelaria, San José. La Merced únicamente lleva los estandartes y las insignias de la cofradía. Ahora quisiera indicar que nos encontramos en uno de los puntos más tradicionales de la ciudad de Guatemala, precisamente para el paso de la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Es el lugar de las leyendas, el lugar de los dichos, es el lugar donde desde hace muchos y muchos años el pueblo se ha congregado en multitud para el paso del Señor de la Merced, e incluso era antiguamente el único que podía subir al atrio de la catedral, pero el anda del Señor de la Merced antes era muy pequeña. Muchas gracias al licenciado Álvarez Arévalo. A propósito de leyendas y de dichos, es interesante, pero esta procesión o este cortejo procesional, la misma imagen, están llenas y rodeadas de leyendas. Esta mañana miembros de la hermandad nos trajeron aquí a la unidad móvil alguna información y vale la pena tal vez acotar esto, licenciado, para que vayamos poniéndonos de acuerdo en cuanto a lo que es precisamente ese tipo de leyendas que se han creado, que se han tejido en derredor de una imagen. Tan atrás sucedía el drama del Calvario. Esto es interesante, ¿verdad? Porque los nazarenos salen pues en otros puntos del país y en todos lados hasta el día Jueves Santo, la mayor parte de ellos. Otra es que dicen que Jesús de la Merced es coronel del ejército, por ejemplo. Por eso sale en procesión el Viernes Santo en horas en que siglos atrás sucedía el drama del Calvario. Esto es interesante, ¿verdad? Porque los nazarenos salen pues en otros puntos del país y en todos lados hasta el día Jueves Santo, la mayor parte de ellos. Otra es que dicen que Jesús de la Merced es coronel del ejército, por ejemplo. ¿Quién lo dijo por primera vez? Pues nadie lo sabe. Sin embargo, se tejió también esta leyenda en derredor de Jesús de la Merced. También se dice que en la antigüedad fue nombrado patrón jurado de la ciudad. Suda todos los años cada Viernes Santo, suele decirse también. Es interesante también saber que fue la primera imagen consagrada en Guatemala. El culto que se le rinde se hace bajo la advocación de Jesús de la Merced sin recurrir a sobrenombres. Eso también es interesante.
siempre se le ve cargar la misma cruz. Lo hizo un sordomudo. Se sabe positivamente que su autor fue Mateo de Zúñiga. Es el Jesús más antiguo. Existen diferentes publicaciones históricas señalando fechas. Ha sido revelado que es la imagen que más parecido tiene con el físico que debió tener Cristo. La leyenda nos refiere que la imagen de Jesús de la Merced es la que mejor interpreta el aspecto físico de Cristo. Esto le fue revelado a una religiosa en Francia cuando en sus oraciones le pedía a Dios no querer morir sin tener una idea de cómo fue Cristo Redentor a su paso por la tierra. La revelación la tuvo en un sueño, cuando se le indicó que lo que ella deseaba lo encontraría en la imagen del Nazareno de la Iglesia de la Merced de Guatemala. Hay otra historia muy bonita en las calamidades sucedidas en diferentes épocas, tanto en Panchoy como en la ermita, plagas, terremotos, etc. Las rogativas por su cese a Jesús de la Merced han sido dirigidas, la última de ellas, el domingo 7 de marzo de 1976. Bien, vamos entonces ya a lo que son las alegorías de las andas, las tenemos frente a nosotros, así que vamos a trasladarle micrófonos en este momento a Enrique Hernández para que nos haga él el favor de alguna descripción en ese sentido. Gracias, Edgar. Sí, eso nos recuerda el Evangelio de San Mateo, donde dice que al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente a occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Hemos visto pasar ya en esta bellísima toma, donde está de fondo la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Iglesia de la Merced en esta procesión de Viernes Santo de 1994, señal que gracias a los canales 3 y 7 está llegando a toda la República de Guatemala, al sur de México y el occidente de Honduras y El Salvador. Y precisamente hace algunos minutos vinieron unos señores mexicanos a felicitar a Edgar Gudiel por las transmisiones de los canales 3 y 7 que dijeron se ven con toda claridad en el sur de México. El día 27 de marzo de 1655, Jesús de la Merced fue colocado en un altar, en una capilla en la Iglesia de la Merced, en la ciudad de Santiago de Guatemala, en el Valle de Panchoy. Desde el primer día en que fue colocado a la veneración, empezaron los rumores a decir de que era una imagen bellísima. Y nos cuentan los datos históricos que se le dio gracias a Dios nuestro Señor por haber permitido una imagen suya tan perfecta. Desde ese año de 1655 se habla de la mirada del Señor de la Merced, y también nos cuentan las referencias de que no había quien no quisiera tener una copia suya, y es así como encontramos en escultura una serie de imágenes que tratan o que toman al Señor de la Merced como modelo, pero también los pintores hicieron lo suyo, y son varias las pinturas donde se representa su imagen, y también en el grabado. A partir de 1655, el Señor de la Merced hizo su tradicional procesión en las calles de la antigua Guatemala en Viernes Santo. He dicho tradicional porque desde 1582 se había establecido una cofradía con el título de Jesús Nazareno de la Merced. Era una imagen que pertenecía a los frailes mercedarios, pero por ciertas diferencias entre la cofradía y los frailes, se decidió por parte de los cofrades mandar a hacer su propia imagen, nada menos que con uno de los grandes maestros del momento, que era don Mateo de Zúñiga, y lo encarnó
otro de los grandes artistas de la época en el arte de la encarnación, que era don José de la Cerda. Continuó la tradición de la anterior imagen, la otra se pasó a la capilla que conduce de la iglesia al convento. Luego llegamos a encontrar datos muy importantes. El siguiente, fue año 1721, cuando el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala, atendiendo una invitación que le hiciera la cofradía del Nazareno de la Merced, se presentaron a su capilla el primer viernes de Cuaresma de ese año 1721. Hubo un ceremonial impresionante y se juró la imagen de Jesús de la Merced como patrón de la ciudad de Santiago de Guatemala. Asimismo, a partir de ese año, el ayuntamiento se sumó a la participación en la procesión conocida como la Reseña. La Reseña también tiene entonces orígenes muy antiguos, porque tenemos que indicar que en el año 1717 se consagró a Jesús de la Merced. Era un 5 de agosto y hubo un mes de celebraciones. Luego tenemos el dato que he indicado, la jura como patrón de la ciudad y la reseña, o sea, reseñar, recordar cada martes santo, como se instituyó desde 1721, que el ayuntamiento participaría en la procesión de la reseña. Pero Jesús de la Merced no solo ha salido los martes santos y los viernes santos, ya Edgar Udiel ha indicado de las rogativas, y es así como el Señor de la Merced, además de ser el Señor de las leyendas, es el Señor de las rogativas, dado a que es la imagen en que Guatemala se inclinaba y le suplicaba a Dios nuestro Señor, por medio de esta imagen y una procesión por las calles de la ciudad, que calmara, por ejemplo, las pestes, la langosta, incluso las guerras, porque hay que recordar de que a mediados del siglo XIX tenemos la invasión de los filibusteros en Nicaragua, la guerra llamada la Guerra Nacional Centroamericana, donde Centroamérica se une para liberar su territorio, y Jesús de la Merced salió en rogativas por las calles de la Nueva Guatemala de la Asunción para pedirle que cesara esa guerra. Jesús Nazareno de la Merced ha formado parte de la historia de Guatemala, de su religiosidad, de su dolor, a pesar de que en los años de que no habían procesiones allá en la Antigua por los terremotos, el Señor de la Merced recorría entre escombros la ciudad en ruinas, hasta que un día 28 de junio de 1778, el capitán general Martín de Mayorga pidió a los mercedarios que se trasladaran al Valle de la Ermita y que trajeran consigo la imagen de Jesús Nazareno. Y nos dice el documento, porque sabiendo que si se va Jesús de la Merced, se va la gente que no se ha querido ir a la Nueva Guatemala. Y fue así como el día 7 de julio de 1778, entre lágrimas, salió de la antigua Guatemala, llegando al Valle de la Ermita el día 9 de julio de 1778. Y desde entonces forma parte de la religiosidad de la Nueva Guatemala de la Asunción. Gracias, licenciado. Vamos a describir un poquitito lo que son las alegorías, o es la alegoría, mejor dicho, de las andas de la Santísima Virgen de Dolores. Está basada, creo yo, en la salve, ¿no es cierto, Enrique? Sí, Edgar, al frente de las andas se puede leer un rótulo que dice: bendito el fruto de tu vientre, y abajo muéstranos a Jesús. También en la parte de adelante va la custodia con la sagrada hostia, lo que nos recuerda que Cristo sigue viviente entre nosotros. Y el adorno, igual que las andas del Jesús Nazareno, es de una sencillez tan grande que es admirable. Y la Virgen va en el centro de una corona de espinas, que es uno de los dolores de la Santísima Virgen. Es de hacer notar la sencillez de la túnica de la Santísima Virgen y el manto verde con unos adornos en dorado. Creo que la expresión de esta Virgen de la Merced
es una de las más características que muestra el dolor, la pena y la angustia de ver que su hijo va camino al Calvario. Esta procesión es una de las más grandes en cuanto a devotos cargadores, a pesar de lo pequeño, como señalaba Edgar al principio de la transmisión, que son unas andas de apenas 58 brazos, y el recorrido que dio inicio a las 5 de la mañana para regresar a su templo a las 3 de la tarde, es más pequeño en comparación con las otras procesiones de los nazarenos. Pero decimos que es más concurrida porque aquí se mantiene la idea de no venderle más de un turno a los devotos cargadores. Y esto hace pues que la procesión de este Viernes Santo se logre ver un número mayor de devotos cargadores que acompañan al Señor durante este recorrido. Ya la Santísima Virgen ha estado hablando sobre la Séptima Avenida y vemos al fondo las torres de la Catedral Metropolitana en esta bella toma de los técnicos de Canal 3. Adelante, Edgar. Gracias, Enrique. Sí, en efecto, cuando te referías al manto de la Santísima Virgen, es de origen mexicano, tenemos entendido nosotros, y esto vamos a pedirle al licenciado Álvarez Alévaro lo confirme o lo deniegue. Pero yo quería preguntarle algo también. Mateo de Zúñiga solamente buriló esta imagen, o hay algunas otras. Suele decir algunas personas, muchísimas personas realmente, y ahora quisiera yo traer a recuerdo en esta transmisión, porque cuántos años de colaborar con los canales 3 y 7, prestando sus servicios para ellos, y en esta transmisión, especialmente en esta, a Abdón Rodríguez Sea, quien suele decir, y lo acabo de escuchar hace algunos días por alguna emisora de radio, decir que es el nazareno más guapo que puede existir en el mundo. Es decir, él se refiere a Guatemala, pero dice en el mundo también, es el más guapo, es el más elegante, el más bonito, el más lindo, pero dice el más guapo. Si realmente Mateo de Zúñiga buriló algunos otros, o esculpió algunas otras imágenes, ¿qué ocurrió con esta especialmente, si es que la historia recoge algo importante en ese aspecto o en esa cuestión, licenciado Álvarez? Como no, Edgar. En primer lugar, el manto de la Virgen fue traído de México aproximadamente en el año de 1973. Es un manto mexicano. Ahora, en lo que se refiere a Mateo de Zúñiga, lo que pasa es de que los autores de la época colonial trabajaron bajo el anonimato, es decir, no firmaban sus obras. Pero en el caso de Jesús de la Merced, es quizás una de las pocas imágenes coloniales que sabemos exactamente quién lo hizo, cuándo y cuánto costó, porque se conservan los documentos. Y en este sentido, existió una confusión a principios de siglo, ya que se le dio invención a un escultor que nunca existió, que era Evaristo Zúñiga. Incluso en algunos libros y algunos maestros todavía indican de que el autor de Jesús de la Merced fue Evaristo Zúñiga. Sabemos fehacientemente que Evaristo no existió. E incluso cuando se le daba vida a este personaje se decía que era hijo de Mateo de Zúñiga. Y claramente vemos el testamento de Mateo de Zúñiga, tuvo 3 casamientos y no dejó descendencia. Entonces no hay para dónde. Ahora, en lo que se refiere a más obras, Jesús de la Merced está comprobado. Mientras que a través del testamento vemos que hay una serie de obras que menciona Zúñiga. Incluso sabemos que trabajaba el marfil que venía de las Filipinas vía el comercio con Acapulco, México y Guatemala. Asimismo existen otros documentos y referencias que vinculan obras de Zúñiga, pero no están realmente comprobadas. Pero tradicionalmente existen atribuciones. Por ejemplo, en la misma iglesia de la Merced está el Señor de la Agonía, que por cierto tiene características escultóricas muy similares al bellísimo Nazareno, al hermosísimo Nazareno. También se ha atribuido a Mateo de Zúñiga, otro de los nazarenos tradicionales de la Semana Santa de la capital guatemalteca, como lo es el del Rescate. Asimismo, y como lo dije al principio, desde que el Señor de la Merced se puso a la veneración pública, nos cuentan los documentos, no había persona o asociación que no quisiera tener una réplica suya. Por eso entendemos que hay varios nazarenos muy parecidos. Inclusive aquí en la ciudad de Guatemala tenemos el del Carmen y el de Ciudad Vieja en la zona 10 de la capital de la República. Pero esto no quiere decir que sean obras de Zúñiga,
porque un artista no hace dos obras idénticas. En esta notamos nosotros que se tomó como un modelo artístico, como lo hay otros que tienen únicamente detalles de perfil o de otro ángulo. Pero lo cierto del caso es de que dentro de una concepción artística, El Señor de la Merced es una obra extraordinaria. Tenemos la religiosidad popular, pero dentro de los papeles que juega dentro del arte, está concebido como una de las primeras imágenes que se dejan influir por el barroco. Es decir, Jesús de la Merced abre un nuevo período para la escultura en Guatemala, el barroco, el movimiento salomónico, la expresión y la naturalidad a través del realismo que se maneja. Ahora, solo que sí, quisiera hacer algunas referencias en torno a la Virgen. Hemos visto que la procesión bajó la vieja calle de Mercaderes, ahora en fila por la calle de la Concepción para llegar hasta la calle del Manchén. Digo estos nombres antiguos para que veamos todo ese sabor ancestral que tiene nuestra capital, y las procesiones forman parte de esa expresión cultural de esta capital de la República, que a pesar de su expansión demográfica y territorial, mantiene tradiciones tan hermosas. Y hablando de tradiciones, podemos ver el anda, y ya don Enrique Hernández ha mencionado la belleza y la expresión tan características de esta imagen. Ahora el adorno sencillo nos está evocando los adornos tradicionales de principio de siglo en Guatemala. Don Gerardo Soto, la corona de espinas, asimismo la referencia a la naturaleza que se manejó mucho en las andas de la Merced a principios de siglo. Ahora notamos una proyección en quienes diseñan y elaboran estas andas en rescatar y mantener viva la tradición de las andas de la Merced, que han sido muy características por la sencillez y la elegancia. Muchísimas gracias entonces a Miguel Alfredo Álvarez Arévalo y a Enrique Hernández, pero sobre todo altamente agradecidos con ustedes, amigos, que nos han sintonizado en sus casas, en sus residencias, donde se encuentren en sus lugares de recreo. Muchísimas personas suspenden precisamente las horas de recreo para poder apreciar el paso de las principales procesiones de la ciudad capital, y que los canales 3 y 7 de televisión emiten este tipo de señales desde los puntos importantes o más importantes del paso de los cortejos procesionales. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias, amigas y amigos. Una vez más, altamente agradecidos por esta atención dispensada para esta transmisión tan especial. Esperamos contar de nuevo con su sintonía este mismo día, Viernes Santo 1 de abril de 1994, cuando a eso de las 17:30 horas, 5:30 de la tarde, estaremos transmitiendo el paso del primero de los sepultados que pasan precisamente frente a Catedral Metropolitana, aquí en el propio corazón antiguo de la ciudad capital de Guatemala. Muchísimas gracias a Enrique, a Miguel. Gracias en nombre de todos nuestros compañeros. Volvemos con nuestros micrófonos y cámaras para transmisiones regulares desde nuestros propios estudios. Esperamos disfruten de estas transmisiones y volveremos entonces a eso de las 17:30 horas, 5:30 de la tarde.